Pues muy buenas noches a todos. Simplemente por verificar, Olin, ¿se escucha bien? Escucha, Ricardo, perfecto. Ahora sí. Excelente. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Ya resuelto el tema técnico. Eh, vamos, vamos a hablar. eh, Disculpen, ahora sí, perfecto. Listo. Bueno, vamos a hablar de una especialidad del coaching. Y aquí me gustaría eh, recalcar la palabra especialidad. ¿Sí? O sea, hacer team coaching es una especialidad dentro del mundo del coaching. Y esto lo recalco porque eh, muchos de nuestros colegas y muchos de los que estarán en la audiencia son coaches y hacen coaching. Y a veces creemos que porque un equipo está compuesto por personas, entonces nuestra formación haciendo coaching individual nos permite hacer team coaching. Entonces, lo primero que me gustaría aclarar es que la diferencia entre hacer coaching individual y hacer team coaching es similar a la diferencia entre tocar un instrumento y dirigir una orquesta. Estamos hablando de música, indudablemente, pero son enfoques diferentes, complementarios, indudablemente, que inclusive implican competencias diferentes, herramientas diferentes. ¿Sí? Yo voy a dirigir la charla un poco como equilibrando el conocimiento de coaching de la mayoría de ustedes y partiendo de que hay personas que no necesariamente son coaches certificados. Ok, entonces, lo primero es, trabajemos con una definición. El team coaching es un proceso de acompañamiento a un equipo. Al hablar de acompañamiento, estamos hablando de que no es una sola sesión, es un proceso, empecemos por ahí. Como un buen proceso de coaching individual, también es un acompañamiento de varias sesiones. El gran objetivo de un proceso de team coaching es permitirle al equipo crecer como equipo, en cierto sentido es desarrollar competencias de equipo de alto desempeño, pero al mismo tiempo y en paralelo dar mejores resultados. Y esto es bien importante. Un proceso de team coaching no puede ir dirigido solo a que el equipo sea mejor equipo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un equipo definitivamente existe para dar resultados. Lo primero que tenemos que entender, y lo comentábamos, es que el equipo es una entidad en sí misma. Claro, está compuesto por personas, indudablemente, ¿sí? Y cada persona del equipo es diferente, hay individualidades, pero esas individualidades al mezclarse generan una entidad que se llama equipo. Y el cliente de un proceso de team coaching es el equipo, no cada uno de los miembros del equipo. Esta es una distinción bien importante que hay que tener. En coaching individual trabajamos con una persona que quiere llegar a una meta, que quiere vencer obstáculos para lograr algo, ¿sí? Y a su vez con esa persona, bueno, trabajamos un poco con todo su mundo de creencias limitantes y la manera como se cuenta a sí mismo los cuentos que le impiden lograr objetivos. En team coaching, en cierto sentido, se trabaja parecido, pero hay que entender que estamos trabajando con el equipo. Y esto me lleva al primer punto. No no solo que no funcionaría, sino que hacer coaching individual en equipo podría llegar a ser hasta antiético. Una sesión individual de coaching, por definición, es una sesión confidencial. Las preguntas que yo le hago a la persona, su sinceridad, su honestidad al responderlas, está muy relacionada con esa burbuja que se crea en una conversación entre dos personas. Entonces, cuando yo estoy trabajando con un equipo, no puedo hacer preguntas de coaching individual, porque por definición estoy rompiendo esa burbuja de confidencialidad. Claro, alguien diría, bueno, pero es que también hay una burbuja de confidencialidad en la conversación con un equipo. Sí, pero dentro del equipo resulta que la persona, por obviedad, sabe que sus respuestas están siendo escuchadas por sus compañeros de equipo. Entonces eso va a dar un tremendo sesgo a sus respuestas. Si la misma pregunta yo se la hiciera a la persona en privado, muy seguramente me la respondería diferente que si le hago a la misma persona en presencia de sus colegas, de su jefe o de sus colaboradores. También es bien importante entender que las competencias de coaching
no necesariamente son las mismas. Claro, hay competencias básicas, y no lo digo peyorativamente, como son saber escuchar, saber preguntar, son esenciales. Pero hay que entender que a diferencia del proceso de coaching individual, el proceso de team coaching no es un diálogo. El proceso de coaching individual es un diálogo. Yo pregunto, tú respondes, yo pregunto, tú respondes. Por eso es que las dos principales competencias son preguntar y escuchar. El proceso de team coaching en realidad es más bien un proceso de observación activa de un equipo, en donde va a haber momentos en los cuales yo estoy observando al equipo interactuar, al equipo conversar, y de pronto decido hacer una intervención. Entonces, tengo que desarrollar otro tipo de competencias, tengo que aprender a leer a los equipos, tengo que aprender a saber cuándo intervenir y cuándo no intervenir, tengo que aprender a diseñarle conversaciones al equipo, etcétera. Entonces, en ese sentido, y insisto, nosotros en HCN tenemos toda una especialidad, toda una formación, ¿sí?, en Team Coaching. ¿Por qué? Porque entendemos que es una especialidad del coaching y hay que manejar herramientas diferentes y complementarias y desarrollar competencias diferentes y complementarias. ¿Qué es lo que hace un team coach? Bueno, si vemos al equipo es como un iceberg en el cual estamos observándolo cuando el equipo está interactuando y a su vez estamos escuchando sus conversaciones. Pero lo más interesante es lo que está pasando por debajo del agua. Dentro de ese equipo hay bloqueos creativos, dentro de ese equipo hay choques de valores entre los miembros del equipo versus los valores del equipo, versus los valores del área, versus los valores del cliente, versus los valores de la organización. Hay dinámicas de comunicación y toma de decisiones que a veces les ayudan, que a veces no les ayudan. Hay creencias, hay paradigmas colectivos que están influyendo en la efectividad de ese equipo. Entonces hay que aprender a ver al equipo más sistémicamente. El mejor ejemplo para entender qué es un equipo, en este sentido, es ver al equipo como si fuera la mesa de un restaurante. Entonces, ese equipo se compone por 5 niveles que están interactuando e interrelacionándose todo el tiempo. Por un lado está el equipo mismo, ¿sí? El equipo es la mesa del restaurante, una de las mesas del restaurante, la mesa 8. Si nos vamos hacia adentro del equipo, vamos a irnos al nivel interpersonal. Empecé desde el nivel 3. El nivel 2, el interpersonal, son las relaciones, las interacciones entre los miembros del equipo. Cómo se lleva Juan con María y cómo eso incide o no en el equipo, cómo se comunica Juan con María, etcétera, para bien o para mal. El nivel personal es lo que sucede dentro de cada miembro del equipo. De pronto para Juan es todo un reto interactuar con María, ser parte del mismo equipo, pero no necesariamente eso se nota, ¿sí? De pronto se queda dentro del mismo Juan. Entonces, el nivel personal es lo que sucede dentro de cada miembro del equipo en sus interacciones con el resto del equipo. En cierto sentido, lo que pasaría dentro de la pata de una mesa. Que a propósito, si lo que está mal no es la mesa, sino la pata de la mesa hay que llevarla al carpintero. Eso se llama coaching individual, que es trabajar solo con una pata de la mesa. Ahora, si vemos el equipo hacia afuera, viene el nivel del negocio. El nivel del negocio son los indicadores, los números que el equipo está moviendo con lo que está haciendo o dejando de hacer. Con la manera como el equipo está interactuando, está moviendo indicadores, está moviendo números de la organización. En cierto sentido, en el símil que estamos usando, sería la facturación de la mesa. Y el nivel organizacional, el quinto nivel, es el sistema mayor, que también se ve influido y obviamente influye al equipo. Dicho de otra manera, en este ejemplo sería el restaurante. Lo que esa mesa le aporta al restaurante, más allá de la facturación misma de la mesa. Entonces, así es como hay que ver un equipo. Hay que verlo como parte de un sistema mayor, hay que verlo como una entidad en sí misma y a su vez hay que verlo como la suma de individualidades interactuando. Y a su vez hay que verlo como una entidad cuyo objetivo es lograr algo. Un equipo existe porque existe una tarea a lograr, porque existe un objetivo a alcanzar. De otra manera, ese equipo no existiría. ¿Qué aporta el team coach al equipo? ¿Por qué un equipo a veces necesita un team coach? Bueno,
por este principio de que un médico no se puede operar a sí mismo. A veces el equipo y su líder no es consciente de sus propias dinámicas, no es consciente de todos esos procesos que pueden estar siendo una especie de obstáculos internos para la efectividad del equipo. Y una mirada desde afuera, no necesariamente afuera de la organización, pero preferiblemente desde fuera del equipo, puede ayudarle al equipo a ver lo que no está viendo, descubrir lo que no está descubriendo, en cierto sentido autoobservarse, generar ese proceso de reflexión, de autoobservación, y desde ahí hacer ajustes y cambios. Claro, cualquiera diría, ¿por qué esto no lo puede hacer el líder del equipo? Digamos que un 60-70% de las herramientas de Team Coaching pueden ser aplicadas por un líder. Pero ¿qué pasa cuando el líder es el causante de esas dinámicas que no le ayudan al equipo? Partiendo del principio de buena intención, muy seguramente el líder no es consciente de eso y necesita un externo que lo vea y que le ayude a concientizarlo. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que hacemos los team coaches? Ayudamos a generar en el equipo una conversación diferente para que pasen cosas diferentes y mejores. Y es bien interesante ver este tema conversacional como un medio, no como un objetivo. Es cierto que una organización es una red de conversaciones y es cierto que la manera como las personas conversan influye mucho en la efectividad de esas mismas personas, mucho más en un trabajo en equipo. Sin embargo, no podemos ver la buena comunicación como un objetivo. No podemos ver el buen ambiente del equipo como un objetivo. Son medios para que el equipo sea más eficiente, pero no son objetivos en sí mismos. Porque a ese equipo en esa organización le pagan por cumplir objetivos. Entonces sí se busca que el equipo aprenda, sí se busca que el equipo sea mejor, pero porque aprendiendo el equipo de sí mismo y desarrollando competencias de equipo de alto desempeño va a tener un mejor desempeño. Esa es la razón por la cual se busca que el equipo aprenda. A su vez decíamos, el equipo existe porque existe una meta a cumplir. Y esto es bien importante porque muchas metodologías de apoyo a los equipos generan escenarios no naturales para el equipo. Y lo vamos a ver un poquitito más adelante. Mucho de lo que hacemos los team coaches es ayudarle al equipo a conversar lo que no se está conversando. Ayudarle al equipo a concientizar las preguntas que se están haciendo, pero esas preguntas no necesariamente están saliendo, no necesariamente se están confrontando y por ende no necesariamente se están resolviendo. Y aquí viene un ejemplo de algunas de las posibles preguntas que no necesariamente hacen parte de la conversación del equipo, pero cuya no respuesta o la respuesta que se está dando, consciente o inconscientemente, puede estar afectando mucho parte de la eficiencia de ese equipo. Ahora, si vemos al team coach como una persona externa al equipo, obviamente uno de sus retos será ganarse la confianza del líder del equipo. Y esto es bien interesante cuando ya entremos en la segunda parte de la sesión y hablemos un poco de cómo hacer procesos de team coaching. El equipo tiene un líder y llega alguien externo al equipo a ayudarle al equipo a ser mejor. La probabilidad de que ese líder vea al team coach como antagonista es muy alta. Entonces, en team coaching hablamos mucho de la alianza con el líder, que aclaro que es muy diferente a la complicidad con el líder. Pero definitivamente es imposible que hagas un buen proceso de team coaching si no haces una buena alianza con el líder. Y lo otro, ya lo dijimos, como es más un proceso de observación activa, es muy importante que el coach aprenda a escuchar lo que no se dice o lo que está por debajo de lo que se está diciendo y observar lo que no se ve. Uno de los temas que más trabajamos en las certificaciones de Team Coaching es aprender a leer a los equipos, aprender a observar esas dinámicas que se dan, que muchas veces se ven en la parte no verbal, y esas dinámicas que pueden estar influyendo en el equipo. Por ejemplo, en las reuniones, quién se sienta junto al líder, cuando alguien habla, a quién mira, a quién no mira, etcétera. Desde ese tipo de pequeñas sutilezas es importante porque eso es lo que nos va a dar el pie de saber cuándo intervenir y cuándo no. Y quiero aclarar un poquito más este concepto de intervenir. Un proceso de team coaching hay que verlo metafóricamente como un partido de básquet. Y el team coach vendría a ser como el entrenador, que, quitándole un poquito la parte de
del entrenador como el que define la estrategia en el deporte. Quitándole ese elemento del símil, lo que quiero que nos quede claro en este momento es entender cómo interviene un team coach en una sesión de team coaching. Un team coach en una sesión de team coaching interviene de la misma manera que un entrenador de básquet interviene en un partido. Pide tiempo fuera, se junta con el equipo, algo hace, que entre otras no dura mucho tiempo, y el equipo inmediatamente empieza a aplicar aquello que se dio cuenta gracias a esa intervención del entrenador. Es el mismo principio en team coaching, por eso hablamos de un proceso de observación activa. También hay que entender con qué no confundir el team coaching. Y hay mucha, esto se puede prestar para muchas interpretaciones. Team coaching no es un taller de equipos de trabajo. Muchas veces las empresas, cuando un equipo tiene problemas, le contratan un taller de equipos de trabajo, un taller basado un poco en teoría y basado un poco en dinámicas del grupo. Un team coaching es un proceso de acompañamiento al equipo, no es un taller de equipos de trabajo, no es un entrenamiento outdoor. O sea, me explico, no llevamos al equipo a exteriores a enfrentar una serie de retos que pueden ser divertidos, valga la redundancia, retadores, pero que no pertenecen a la cotidianidad del equipo. También es importante aclarar que no es una terapia grupal, ¿sí? O sea, el nivel de comunicación que se maneja y el nivel de preguntas que se manejan en un proceso de coaching, de team coaching, no es el mismo que se maneja en la sesión de terapia grupal. Y en ese sentido, he visto muchos colegas que terminan generando un nivel de conversaciones con los equipos que a veces yo tengo dudas de qué tan necesario era meterse a ese nivel de profundidad y qué tanto puede ser que le estemos más haciendo un daño al equipo que un bien, ¿sí? Generando una especie de pseudoterapia grupal. No es una sesión de planeación estratégica, para esto hay expertos de planeación estratégica. Lo que no quita que en una sesión de team coaching el equipo desarrolle estrategias. Estrategias para ser mejor equipo frente a los retos que enfrenta. No es un assessment. ¿En qué sentido no es un assessment? El team coach no es una persona que está evaluando al equipo, porque por definición, si el equipo se siente evaluado, deja de ser sincero y empieza a ser correcto. Y lo que yo necesito en una sesión de coaching es que mi cliente sea sincero, no que sea correcto. ¿Cuándo un cliente empieza a ser correcto? Cuando se siente evaluado. Entonces, el team coach es todo menos un experto que está observando comportamientos para luego pasar un reporte de si esos comportamientos muestran o no ciertas competencias de equipo. Y no es una sesión de comunicación efectiva, lo que no quita que mucho de lo que hace un team coach es conversar con el equipo. ¿Por qué es necesario el team coaching? O sea, ¿por qué un equipo necesita? Obviamente todos sabemos que un equipo necesita aprender, necesita crecer, necesita mejorar. Pero ¿por qué necesita un team coach? Bueno, por varios fenómenos que se dan. Uno, no necesariamente el equipo va a crecer como equipo gracias a cursos donde le hablan de que es un buen equipo. Dicho de otra manera, la capacitación no desarrolla competencias. La capacitación tradicional, ¿sí? No va dirigida a que el equipo, por ejemplo, rompa sus paradigmas. Va dirigida a enseñarle al equipo cómo debería ser. Esto de los paradigmas del equipo es bien interesante. Y hay paradigmas que se dan, yo diría, paradigmas limitantes. Yo diría en la mayoría de los equipos, por ejemplo, el endiosamiento del número. Esa búsqueda desesperada del resultado, entre otras cosas porque para eso le pagan a los miembros del equipo, pero hace que el equipo se pierda de vista totalmente el aprendizaje del camino para llegar al resultado. Esa obediencia ciega a la autoridad, en la cual muchas veces el equipo, dándose cuenta que su líder está equivocado, no tiene cómo decírselo. Y ese trabajo mecánico y repetitivo que muchas veces hace que seguimos insistiendo en lo mismo cuando el escenario ha cambiado. O sea, esa dificultad para ser creativos. Muchas veces el equipo, con buena intención, genera sus propias trampas.
El equipo no discute con su propia información. Los seres humanos no discutimos con nuestras propias conclusiones. No cuestionamos nuestros propios paradigmas y mucho menos los de líderes. Es otro fenómeno por el cual a veces es importante que el equipo tenga una mirada externa. Y muchas veces ese líder, como lo comentábamos, sin quererlo y sin buscarlo, puede ser el que esté generando esas dinámicas que no le están ayudando al equipo. Son algunas de las razones por las cuales el equipo necesita un proceso de team coaching. ¿Por qué no otro tipo de procesos? Por lo que comentábamos. ¿Cuánto dinero no gasta una organización invirtiendo para que los equipos sean mejores equipos? Y muchas veces se logra una reacción inicial del equipo, pero la curva después baja. Y viene un proceso de frustración y que los que hemos dado mucha capacitación también sentimos esa misma frustración de ver que a la larga aquello que generamos en un taller no se convirtió en un aprendizaje consciente, autónomo, sostenible en el tiempo. Pero es por las limitaciones del modelo tradicional de capacitación. Porque el modelo tradicional basado en el deber ser, o sea, de nada sirve que un equipo entienda cómo debe ser si no se le coachean los obstáculos que le están impidiendo ser así. ¿Sí? Entonces, la capacitación tradicional está basada en la teoría del deber ser de los equipos, y no es que la teoría esté mal, es que no es suficiente para que el equipo llegue a ser como debería ser. El otro fenómeno que se da es que la capacitación tradicional está muy basada en retos que no hacen parte de la cotidianidad del equipo. Claro que esos retos pueden estar desarrollando competencias de manera lateral. Y claro que esos retos en el momento del reto están generando un aprendizaje. Pero el equipo tiene que hacer el transfer, o sea, llevar ese aprendizaje a su cotidianidad. Normalmente cuando termina un ejercicio de este tipo, ¿qué es lo que hace el instructor? Sienta al equipo en círculo y les dice, bueno, primero, ¿qué aprendieron? Segundo, ¿cómo lo van a aplicar el lunes cuando lleguen a su empresa? Pero en esa aplicación el lunes en la empresa, el instructor no está presente. Es una limitación del modelo basado en teoría y en dinámicas. Entonces, en cierto sentido, el team coaching viene a complementar esos modelos. Aclaro que no viene a reemplazarlos, porque el equipo, por otro lado, también necesita capacitación, y sobre todo en temas de tipo técnico, etc. Hay que entender que hay cosas que nadie le puede enseñar a un equipo, e inclusive nadie le puede enseñar a un ser humano, pero sí son aprendibles. Lo que podemos es ayudarle al equipo a que desarrolle esas competencias, no enseñarle esas competencias, porque muchas de las competencias que un equipo necesita no son enseñables. Entonces, en cierto sentido, los team coaches ayudamos al equipo a aprender lo que nadie le puede enseñar. Entendiendo esa paradoja que se da en este principio de que el aprendizaje no está en llegar a la meta. El aprendizaje está en el camino en el cual buscamos la meta, en todo lo que nos sucede en ese camino. Pero estamos tan, en cierto sentido, obsesionados por llegar a la meta que nos perdemos de todas esas reflexiones activas que podrían generar un aprendizaje en ese mismo camino. Y ahí es donde entra la figura del coach. Porque hay que entender que el equipo, cada vez que tiene una experiencia en términos de retarse, y más allá de los resultados que obtiene con esa experiencia, con esa situación que enfrentó, en esa situación hay un aprendizaje. Lo que pasa es que el equipo, por definición, está muy en la línea de qué hago, qué logro, no qué aprendo sobre lo que hice independientemente de qué logré. Un fenómeno muy común en las reuniones de trabajo se enfoca a qué estamos haciendo y qué estamos logrando. Y solo se habla de aprendizajes cuando no lo estamos logrando. Pero si se dan cuenta, eso genera una emocionalidad muy negativa, porque ¿quién quiere hablar de aprendizajes en un momento de no logro? Pero cuando al equipo le fue muy bien, vamos directo al premio. Rara vez hacemos preguntas de qué fue lo que nos ayudó a hacer eso bien. ¿Cuáles fueron los factores de éxito? ¿Qué fue lo que hicimos bien? Inclusive, ¿qué fue lo que no ayudó? Porque muchas veces nos va bien es porque el ambiente fue favorable, no porque hicimos las cosas bien. Entonces, hay que entender que para desarrollar competencias, y esto sucede a nivel individual o a nivel grupal, la capacitación no es suficiente.
a veces es necesario coachar a la persona o al equipo para ayudarle al desarrollo de esas competencias. La teoría ayuda, pero la teoría por sí misma no desarrolla. Las dinámicas de grupo pueden ayudar, pero por sí mismas no desarrollan competencias. Porque falta un tercer elemento, y es que el equipo aprenda de sus propias experiencias, pero experiencias en su cotidianidad, no experiencias simuladas que no tienen que ver con la cotidianidad del equipo. Sin embargo, aquí quiero hacer un paréntesis. Un fenómeno que se da en las certificaciones de coaching, y me parece, me da mucho gusto que se dé en la certificación de Team Coaching, es que últimamente hemos tenido muchos expertos en otro tipo de metodologías que vienen a complementar lo que saben. Voy a poner un ejemplo, expertos en outdoor. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a trabajar con un equipo un fin de semana, hacer cosas muy retadoras, disparar, generar procesos muy interesantes en los equipos, pero no tienen herramientas para acompañar ese proceso posteriormente con el equipo. Esas herramientas de acompañamiento posterior se las da el Team Coach. Ok. Para ir cerrando esta primera parte y dar espacio a preguntas, creo que es importante definir qué entendemos por aprender. ¿Sí? Y aquí aprender y reflexionar van muy unidos. Cuando hablamos de aprendizaje en este sentido, en el sentido de coaching, es ayudarle al equipo a darse cuenta. Y desde ese darse cuenta generar comportamientos nuevos, diferentes, que acerquen a ese equipo a un resultado deseado. Si se dan cuenta, es una definición muy pragmática de aprendizaje. Lo que se busca realmente es que el aprendizaje sea consciente, autónomo y sostenible. No que sea reactivo, que sea por presión externa y que además sea por el entusiasmo que generaron X o Y estímulos externos, que cuando el estímulo no está, el comportamiento vuelve a bajar. Lo que se busca en todo proceso de aprendizaje, y en esto se basa el coaching, es pasar de una inconsciencia de nuestras incompetencias a una conciencia de nuestras incompetencias y de ahí empezar a desarrollar esas competencias. Y entonces ahí es donde entra aquello que llamamos el darse cuenta. Y enlacemos esto un poco con las herramientas del coaching, porque ese darse cuenta se da principalmente de dos maneras, o por retroalimentación o por reflexión. La reflexión generada principalmente con base en buenas preguntas. Y la retroalimentación generada con, digamos, el mostrarle a un equipo o a una persona lo que se ve desde afuera. Algo bien interesante en procesos de team coaching es que sí se usa mucho la retroalimentación, porque como el equipo está trabajando temas reales, ahí se observan muchos patrones que el equipo no está viendo y es importante mostrárselos. A diferencia del coaching individual, donde no sería muy responsable de mi parte retroalimentar a un ejecutivo sobre comportamientos que yo no estoy observando, porque al ejecutivo yo lo veo hoy y lo vuelvo a ver dentro de 8 o 15 días. No lo estoy observando en su cotidianidad para poderlo retroalimentar. En cambio, en procesos de team coaching sí es muy posible, conveniente y necesario el mostrarle al equipo patrones que el equipo puede no estar viendo. Me gustaría, Olvin, si te parece, aquí hacer un pequeño corte para escuchar algunas preguntas, comentarios De acuerdo. de todos nuestros colegas que nos están escuchando. De acuerdo. Ya están comenzando a escribir las preguntas y Álvaro Montalvo nos dice: ¿qué tan efectivo es hacer team coaching mediante una videoconferencia o una teleconferencia? En el caso de una compañía con operaciones en varios países, ¿cuál sería tu recomendación para tratar de hacer esto de la mejor manera posible? Álvaro, muchas gracias por tu pregunta. Es una pregunta muy interesante. Un tema nuevo que hemos metido en la certificación de Team Coaching exactamente es cómo hacer Team Coaching virtual, cómo hacer Team Coaching a distancia. Es todo un reto. Es todo un reto por varias razones. La primera porque en coaching individual es un poco más fácil a distancia porque yo estoy observando el rostro de la persona y eso me da mucha información. ¿Sí? Aún así, yo no controlo el escenario en el que la persona está. O sea, puede ser que la persona detrás de la pantalla de su computador tenga una ventana por donde está pasando gente y lo están saludando y yo no me doy cuenta. Sin embargo, el centrarse en la pantalla genera esa burbuja que puede fácilmente generar una muy buena conversación de coaching individual.
si contamos también con la, digamos, responsabilidad y autodisciplina del ejecutivo para estar en un escenario adecuado para esa sesión. Con Team Coaching hay muchos retos a hacerlo a distancia. Uno es la tecnología misma, porque como yo lo que estoy observando es el sistema, imagínate un equipo de 5 o 6 personas, y la interacción entre ellos, para poder tener esa misma capacidad de observación a distancia, necesitaría mucha tecnología de apoyo. Casi que te diría, necesitaría varias cámaras colocadas en diferentes lugares, micrófonos colocados en diferentes lugares para poder escuchar las diversas cosas que se están ahí comentando, etcétera. Por otro lado, las intervenciones, ese pedir tiempo para intervenir, pues también presencialmente es mucho más fácil porque el cuerpo ayuda. ¿Sí? El cuerpo ayuda para interrumpir al equipo, me paro, me acerco a la mesa, etcétera. A distancia tocaría como estar jalando la atención y hacer esos pedidos. Otro elemento a tener muy en cuenta cuando se trabaja a distancia, procesos de equipo a distancia, es la curva de cansancio que produce la misma distancia y el tener un medio virtual de apoyo. Una sesión de team coaching presencial puede durar un día completo sin ningún problema. Una sesión de team coaching a distancia difícilmente podría durar más de 2 horas, porque la curva de cansancio es diferente. Entonces, el resumen sería, sí se puede, cada vez hay más tecnología de apoyo, no es lo ideal, y hay que ajustar una serie de cosas. Y muchas herramientas de intervención hay que ajustarlas a ese mundo virtual. Y bueno, eso es todo un reto para los coaches, indudablemente. Ok. Bien, Luis Uribe nos dice, ¿qué sucede cuando el problema de los equipos proviene de la organización? Me refiero a cuando el problema está en la dirección, que no propicia un ambiente adecuado para que todos los equipos se sientan comprometidos y a gusto. Luis, muchas gracias por tu pregunta. En un proceso de team coaching siempre es muy necesario hacer un proceso previo de diagnóstico. Y en ese proceso previo de diagnóstico, una de las preguntas esenciales para el coach es, ¿este equipo necesita team coaching o el líder del equipo necesita coaching individual o las dos cosas? ¿Sí? Esa es una de las preguntas esenciales. O sea, muchas veces la problemática del equipo no es del equipo. El equipo es más bien, no me encanta la palabra, pero es más bien víctima del estilo de liderazgo de su jefe. Y lo que se necesita es un proceso de coaching ejecutivo para su jefe. ¿Sí? Esa es una. Otra cosa, y entiendo que tu pregunta tiene como varios elementos. Todo equipo pertenece a una organización. Y la organización viene en paquete, en lo bueno y en lo malo. Entonces, un principio muy importante en procesos de team coaching es que el líder esté presente en las sesiones. Si el líder no está presente, no se hace la sesión. Y esto tiene muchas razones de ser. Entre otras, ampliar el círculo de influencia del equipo en los temas que se estén trabajando. De tal manera que el equipo genere mecanismos para influir en su sistema mayor, entiéndase la organización, influir hasta donde sea posible para lograr ciertos cambios, etcétera, etcétera. La presencia del líder en las sesiones aumenta ese círculo de influencia, pero aún así ese círculo de influencia sigue siendo limitado. Bueno, a menos que ese líder fuera el director general, y aún así tiene que responderle a un grupo de accionistas. Entonces, uno de los principios de coaching es no trabajes con el equipo temas que no pertenezcan al círculo de influencia del equipo. O sea, temas que pertenezcan al círculo de preocupación del equipo. ¿A qué me refiero con círculo de preocupación? Aquellos temas que afectan al equipo, pero el equipo no tiene ninguna capacidad, ni ninguna, ninguna capacidad en un sentido genérico de hacer algo para esos temas. Porque sería una sesión, digamos, totalmente perdedora, totalmente frustrante. ¿Sí? Entonces, algo muy importante es que los objetivos que se manejan en un proceso de team coaching tienen que pertenecer al ciclo de influencia del equipo, exactamente para evitar esa frustración. Que el equipo no se meta a hablar de aquello que tiene cero probabilidades de influir en que cambie, porque sería lo más frustrante el proceso. Bien, bien. Ese sería el comentario. Arturo Soto Casado nos pregunta, en el slide de procesos de aprendizaje, ¿qué significan las siglas II, CI, CC e IC? Muchas gracias, Arturo, por tu pregunta. Sí, II quiere decir inconscientemente incompetente, o sea, es la persona que no sabe que no sabe. CI quiere decir conscientemente incompetente, o sea, ya me doy cuenta de aquello que no sé,
ya me doy cuenta de aquello que no estoy haciendo bien, ya me doy cuenta de aquello que tengo que mejorar. CC quiere decir conscientemente competente y IC quiere decir inconscientemente competente, que es cuando la persona o el equipo ya, como dice un colega mío, ya metió en el músculo sus nuevos comportamientos eficaces, y ya hacen parte de su día a día, ya los hacen naturalmente. Se vuelven inconscientes de su competencia. Es el proceso de aprendizaje, son las 4 etapas del proceso de aprendizaje. Súper. Seguimos. Gilbert Auber nos pregunta, ¿en qué se diferencia de las constelaciones organizacionales y el coaching sistémico? Wow. Mira, con el coaching sistémico hay mucha relación. ¿Por qué? Porque el enfoque del team coaching es 100% sistémico. Esto que yo comento de que el equipo es una entidad que está influido por un sistema mayor, que a su vez hay un nivel interpersonal entre los miembros del equipo, un nivel personal dentro de cada integrante del equipo, etcétera. Estoy hablando de coaching sistémico. Con coaching sistémico hay una relación muy, muy, muy directa. Con constelaciones organizacionales, definitivamente no hay ninguna relación. Esa sería mi respuesta. Constelaciones organizacionales es un modelo totalmente diferente. ¿Sí? Digamos, nos desviaríamos un poco a hablar de qué es. Lo que sí te puedo decir es no hay ninguna relación. Bien. Sigamos otra pregunta y seguimos. Jorge Castañeda nos dice, estoy algo confundido, ya que es larga la pregunta, estoy algo confundido en el proceso de gestión de equipos, análisis cultural o planeación estratégica, en donde el consultor no necesariamente es team coach y hace acompañamiento, hace preguntas que retan la conciencia colectiva e individual sobre el hoy y el futuro deseado del equipo, hace retroalimentación a los integrantes, utiliza diferentes herramientas y metodologías para el beneficio del equipo. ¿Cuál es el valor diferencial del team coach con un consultor experimentado? Jorge, excelente pregunta. Bueno, primero vayamos a lo esencial. El consultor es un experto en su tema, ¿sí? Entonces el consultor mezcla una serie de herramientas para que el equipo se apropie en lo más posible de esa expertise del consultor. ¿Sí? Entonces el consultor usa consejería, enseña, modela, y también puede ser que use algunas herramientas de coaching, también hace preguntas, etcétera, pero es una mezcla de herramientas. El team coach no tiene que ser experto en el tema de trabajo del equipo, porque no está transmitiendo ninguna experiencia en términos del contenido. Me explico. No hace mucho tiempo le hice una sesión de team coaching al equipo de tecnología de una organización muy grande. Y estaban hablando sobre tecnología, estaban hablando sobre los retos que tenían como equipo de tecnología. Yo de tecnología, con suerte, sé manejar una laptop, ¿sí? Pero no soy experto en tecnología, pero es que yo no necesitaba ser experto en tecnología porque yo no era consultor en tecnología. Yo lo que era team coach para ayudarle a ese equipo a desarrollar competencias de equipo de alto desempeño. A mí me daba lo mismo que fuera un equipo de tecnología o que fuera un equipo de finanzas o que fuera un equipo de ventas, porque mi tema no es el contenido de las conversaciones. Mi tema es ayudarle al equipo en sus procesos, obviamente, para ser más efectivo, ¿sí? En cambio, el consultor sí tiene que ser experto en el contenido. O sea, un consultor de calidad tiene que ser experto en calidad. Un consultor en temas de seguridad tiene que ser experto en seguridad. Esa sería la diferencia. De acuerdo. ¿Sigamos con las preguntas o lo dejamos para más? Bueno, si quieren, avanzamos otro poco y al final hacemos otra ronda de preguntas. De acuerdo. El proceso de team coaching, ¿en qué se basa? Se basa en toda una metodología que se resume en 3 palabras: acción, reflexión y aprendizaje. Los equipos normalmente se saltan, como están en el nivel de acción-resultado, y ese resultado es lo que se le premia al equipo, y el líder también tiene esa presión de obtener el resultado porque es codependiente de ese resultado, entonces el equipo mejora casi, diríamos, con base en prueba y error, ¿sí? O sea, depende de qué resultados va obteniendo, va ajustando, ¿sí? La R aquí es muy importante porque la R mete el elemento de reflexión, que es un proceso de autoobservación del equipo. Pero aquí es donde viene la paradoja. ¿Qué tan posible es que un equipo se autoobserve o qué tanto necesita que un externo
le ayude a ver lo que no puede ver por sí mismo y le haga las preguntas que no se está haciendo. Y ese es el principio de ARL. Entonces es una metodología que le ayuda al equipo a crecer sobre sus propias experiencias reales como equipo. ¿Sí? ¿Cuáles son las claves de un proceso basado en ARL? La presencia activa de un team coach. Es un proceso principalmente centrado en preguntas, aunque hay otro tipo de intervenciones que ahorita las vamos a ver, y esto, Jorge, puede ayudar también a la pregunta que hacías de la diferencia con el consultor. Lo que se busca es lo que se llama un aprendizaje justo a tiempo y un intercambio de aprendizaje entre los miembros del equipo, pero entendiendo aprendizaje como eso es darse cuenta que generan comportamientos efectivos, no un aprendizaje conceptual teórico. ¿Sí? ¿Cómo se hace un proceso de team coaching? ¿Sí? Con base en intervenciones just in time. ¿Y por qué uso siglas en inglés? Bueno, porque si ustedes buscan toda la información que hay en internet, libros, etcétera, sobre ARL, el 90% está en inglés, salvo un libro que escribimos con mi gran colega, amigo y también director y socio de HCN, Paul Advanter, que lo vamos a comentar al final. Pero en general la documentación está más en inglés, por eso uso siglas en inglés. Entonces, lo que se busca es producir un aprendizaje justo a tiempo. Por eso decía que el Team Coach es una especie de observador activo, interviene cuando lo considera necesario. Entonces, sus intervenciones pueden ser vía feedback, o sea, mostrándole al equipo patrones que no está viendo de sí mismo. Puede ser usando ciertas herramientas just in time. Puede ser haciendo preguntas just in time. Preguntas como para que el equipo reflexione y puedo dar algunos ejemplos. O sea, un equipo comercial que está trabajando en cómo vender 20% más y cómo hacemos para vender 20% más en este trimestre, y de pronto les dices, oiga, si que ustedes lo que quisieran es quedarse sin clientes, ¿qué harían? Se quedan así mirándote como diciendo, bueno, porque qué pregunta tan extraña. Sí, por favor, dedíquenle 5 minutos a hablar de qué harían si quisieran quedarse sin clientes. Lo primero que provocas es una destensión, ¿sí? Porque acuérdate que acordémonos que la tensión puede llegar a ser bloqueadora. Entonces, el pensar cómo vendemos 20% más, cómo vendemos 20% más, puede llegar a bloquear a un equipo. Y una conversación de qué haríamos si quisiéramos quedarnos sin clientes, primero es destensionada, porque todo trabajo en marco creativo tiene que generar cierto tipo de destensión, y si no se activa la creatividad. Y de toda esa lista de qué harían para quedarse sin clientes, de pronto les preguntas, bueno, y de esas 15 cosas que pusieron ahí, ¿qué sí están haciendo? Entonces, fíjate cómo de una manera que el equipo no se espera, terminamos logrando que se hagan las preguntas que no se está haciendo, que ya no es qué hacer diferente, sino qué dejar de hacer. ¿Sí? Esa sería una buena intervención de una herramienta just in time. A propósito, esa herramienta se llama la antimeta y bueno, pues es un poco más compleja de lo que lo estoy comentando. Otra cosa es usamos mucho post-its. Entonces, hacemos algo que se llama Stop Reflect, que es ponerlos a escribir durante 1 minuto una pregunta de cierto impacto y que reflexionen sobre lo que escribieron, ya sea individualmente o ya sea comentándolo con los compañeros. A mí me gusta comentar mucho una intervención alguna vez que hice con un equipo en donde la reunión era un verdadero desastre, no iba para ningún lado. Yo estaba observando la reunión y de pronto les digo, time, por favor, cada quien tome un post-it y cada quien escriba qué puedo hacer mejor o diferente en el resto de la reunión para que la reunión sea más efectiva. Y esa fue mi única intervención. Y después de eso les dije, bueno, ahora sigan su reunión. Ni siquiera les dije, lean lo que escribieron. Y después al final de la reunión les dije, bueno, ¿qué notaron de diferente en el equipo y en la dinámica de la reunión en la segunda parte, a consecuencia de la primera parte? O sea, después de esa pequeña intervención. Y el mismo equipo terminó, muy interesante, terminó generando su propio decálogo de qué era una buena reunión. Pero si se dan cuenta, ese decálogo de qué es una reunión efectiva no salió de las teorías de reuniones efectivas de los libros, sino que ellos generaron su propia teoría. Si se dan cuenta, es un proceso al revés. No es que yo les traigo la teoría, es que yo les ayudo a teorizar lo que les está funcionando y lo que no les está funcionando. Eso es lo que hace un team coach. Entonces son diferentes maneras de intervenir. Y estas maneras y todas las herramientas son las que se enseñan en una certificación de team coaching. Entonces, en el fondo, ¿en qué tenemos que ser expertos los team coaches? Herramientas para generar aprendizaje colectivo en el equipo, herramientas para generar creatividad, porque cuidado, la creatividad no es una intención, la creatividad es un método. De nada sirve hacer una tormenta de ideas si el equipo no está en el momento propicio, en el mood propicio,
para generar esas ideas. Y luego viene otra pregunta bien interesante, bueno, ¿y ahora qué hacemos con todas las ideas que se nos ocurrieron? Entonces, hay todo un método, hay etapas en un proceso creativo, etcétera. También muchas herramientas para diseñarle conversaciones al equipo y vía esas conversaciones hacer que el equipo se dé cuenta de lo que nos está dando cuenta. Por ejemplo, hacemos muchos ejercicios de lo que llamamos retroalimentación cruzada, en donde cada miembro del equipo retroalimenta a cada uno de los otros miembros del equipo en presencia de los demás miembros del equipo, líder incluido, pero esto tiene una metodología muy específica y tiene un timing muy específico, o sea, no se puede hacer en cualquier momento, no se puede hacer en frío. Y herramientas para manejar conflictos en equipo. Inclusive, una de las cosas que trabajamos, y es muy importante tener esa expertise, es lo que se llaman herramientas de mediación, porque muchas veces tienes que trabajar con los subsistemas del equipo. Por ejemplo, dos personas que tienen tal nivel de conflicto, que ese conflicto ya está afectando a todo el equipo, entonces tienes que trabajar con esas dos personas por separado, con técnicas que vienen del mundo de la mediación. Todo esto es las herramientas que tiene que tener un buen team coach, que si se dan cuenta, aunque parten de la misma filosofía, son bastante diferentes de las herramientas de coaching individual. Ahora, ¿cuándo hacer team coaching? ¿Cuándo un equipo necesita team coaching? Bueno, eso es lo que se llama momentos coachables. Por ejemplo, un equipo en crisis. Pero ¿a qué nos referimos con crisis? Eso es importante. La crisis, sistémicamente la crisis es una situación que hace que yo pierda acceso a mis recursos. O sea, mis recursos siguen estando, me refiero a recursos internos, no solo externos. Mis recursos siguen estando, pero ya no tengo acceso a los recursos, pero siguen estando los recursos. Como cuando nos da una gripa muy fuerte, que estamos en cama y es como que el cuerpo es el mismo, el cerebro es el mismo, los músculos son los mismos, pero algo pasa que las órdenes del cerebro a los músculos no producen el mismo efecto. ¿Sí? Entonces, es porque el cuerpo está en crisis en ese momento. Y es una definición muy bonita de crisis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tema es cómo hacer para que el equipo vuelva a tener acceso a sus recursos. Los equipos en crisis son tremendamente coachables. Los equipos de proyecto, las organizaciones, ¿cuántos millones de dólares gastan en proyectos de tecnología, etcétera, etcétera? Y hacen equipos de proyecto y no gastan nada o no invierten nada mejor en que ese equipo de proyecto sea coachado. Un equipo de proyecto es como la selección nacional de fútbol de un país. Son 11 espectaculares individualidades, pero que tienen que ser un super equipo desde el principio. Nada, hay que dar tiempo, que se conozcan, que se integren. No, porque si perdemos el primer partido en un mundial, ya perdimos el 33% de las oportunidades de pasar a la segunda ronda. Entonces, un equipo de proyecto tiene que funcionar muy bien desde el principio. Los equipos de proyecto son súper coachables. Equipos en transición entiéndase equipos que estaban en un escenario A, ahora están enfrentando un escenario B, y consciente o inconscientemente siguen usando aquello que les funcionaba en el escenario A, porque todavía no entienden el escenario B. ¿Sí? Equipos, por ejemplo, que les cambian el jefe, que se fue el mejor miembro del equipo, lo que se llaman equipos en duelo. Equipos fusionados, equipos multiculturales, cuando empresas que viene una empresa internacional, compra una empresa nacional y luego en el equipo hay 2, 3 culturas diferentes, los conquistados, los conquistadores, etcétera, etcétera. Estos equipos son súper coachables. Equipos gerenciales que aunque se ven una vez a la semana, pero en esa reunión se define toda la operación de la semana de la empresa. Entonces fíjense que no solo hay que ver el team coaching como para equipos naturales, ¿sí? En algún momento nos tocó hacerle team coaching a una junta directiva. Sí, se veían cada 2 meses, pero los millones que se jugaban en cada una de las decisiones que esa junta directiva tomaba eran impresionantes. Entonces, era muy coachable el proceso. Ok. Y ya para empezar a cerrar un poco nuestra charla, y aquí sí voy más directo a los coaches. La verdad, les soy sincero, estuve un poquito tentado a no incluir esta segunda parte, porque creo que contradice un poco lo que comentamos de no hacer team coaching si no tienes el entrenamiento para y si no tienes las herramientas para. Sin embargo, creo que viendo un poquito cosas que vamos a comentar aquí, también les puede quedar más claro todo lo que implica un proceso de team coaching. Y por ende, lo enriquecedor que puede ser para una organización y a su vez el compromiso que implica para el team coach. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuál es la mejor manera de acompañar
a un equipo para asegurar su éxito desde el rol del coach, diferente al rol del líder y diferente, como decíamos, al rol del consultor. Hay algunas preguntas esenciales individuales. Ricardo, se te fue el audio. ¿Aló? ¿Aló, Ricardo? Vamos a llamarlo. Resulta que no. Resulta que coaching grupal son estos movimientos muy respetables, pero que juntan 150 personas en una sala y que un instructor mezcla motivador y mezcla poco medio ciertas herramientas y mensajes que exacerban el sadismo natural de algunos instructores, empiezan a hacerle coaching individual a personas en presencia de otras 120 personas y confrontarlos en público, y es un tema ahí medio motivacional, medio retador, etcétera, etcétera, y juntan 150 personas en una sala, y eso lo llaman coaching grupal, no tiene absolutamente nada que ver con team coaching. Entonces, esta pregunta de qué entienden por coaching, qué entienden por team coaching en la organización, ¿qué tanto el team coaching va a resolver el problema? Hay que entender la problemática por la cual nos están llamando para saber si el team coaching sí ayuda o no. Inclusive, ¿qué otros apoyos necesita el equipo? Porque de pronto, y aquí sí vuelvo a algunas de las preguntas que salieron a la mitad de esta conferencia, con ¿qué pasa cuando el problema es más organizacional que del equipo mismo? Bueno, de nada sirve un excelente proceso de team coaching si a la par nos están trabajando otros elementos organizacionales para que ese equipo logre lo que se le está pidiendo. Entonces, muchas veces el equipo necesita otro tipo de intervenciones que no son de team coaching, o además del team coaching necesita otras intervenciones complementarias. Otra pregunta muy importante, esencial al principio en lo que llamo el proceso de diagnóstico, es ¿qué tanto es un tema de team coaching o es un tema de hacerle coaching al líder de ese equipo? Son algunas de las preguntas esenciales de un buen proceso de diagnóstico. La otra cosa es que hay que tener muy en cuenta las personas implicadas en un proceso de team coaching, que no son solo el equipo. En un proceso de team coaching está implicado un área de recursos humanos, ¿sí? Un área de recursos humanos que te puede dar una mirada diferente, si eres externo, de lo que está pasando con ese equipo, de lo que va a comentar el equipo y de lo que va a comentar el líder del equipo, ¿sí? Es muy importante también saber la mirada del líder del equipo. Y estoy hablando de antes de empezar el proceso. Es muy importante conocer la mirada del jefe del líder del equipo, porque recuerden que en team coaching, cuando hablamos de equipo, hablamos del equipo con el líder incluido. Entonces, el jefe de ese líder, el jefe de esa persona, es quien va a evaluar al equipo, ¿sí? Entonces, es muy importante saber qué espera esa persona del proceso. Los mismos miembros del equipo, de pronto en el proceso de diagnóstico es necesario hacer algún tipo de cuestionarios e inclusive puede llegar a ser necesario hacer entrevistas individuales a cada uno de los miembros del equipo, sobre todo si hay muchas resistencias al proceso. Y depende del tipo de proceso, depende del tipo de objetivo, puede ser también necesario tener alguna información de clientes internos de ese equipo. Todo esto hay que tenerlo en cuenta antes de un proyecto de team coaching. Sería y lo digo literalmente, sería un suicidio pararse frente a un equipo si no has hecho antes un buen proceso de diagnóstico. Otro elemento a tener en cuenta son los tiempos, ¿sí? En team coaching, como en coaching individual, hay varios conceptos de tiempo. Un concepto de tiempo es cuánto dura cada sesión. Otro concepto de tiempo es cuánto duran los intervalos entre sesión y sesión. Otro concepto de tiempo es cuánto dura el proceso completo. Y otro concepto de tiempo es cuánto tiempo le dedico a las reuniones extra sesiones. Y todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? En coaching individual, normalmente una sesión dura promedio 1 hora. Mi experiencia me dice, y la experiencia me ha demostrado, que en team coaching difícilmente puedes lograr algo si no tienes al equipo por lo menos 4 horas. Uno diría, no, pero es que los equipos no tienen 4 horas. A ver, cuidado. Tienen 3 días para irse a una convención completa. Tienen 2 días para irse a un taller de fin de semana de X o Y tema. ¿Y no tienen 4 horas para una sesión de team coaching? ¿No será más bien que no ven los beneficios del proceso? Uno dice, bueno, pero es que ese equipo
se reúne, su reunión normalmente dura 1 hora, 1 hora y media, claro, pero porque no hay un team coach presente. Es lo mismo que un partido de básquet. Un partido de básquet dura, si mal no entiendo, 2 tiempos de, creo, 20 minutos. Sí, pero cuando interviene el coach y pide tiempo fuera, el reloj se para. Porque si no, las intervenciones del team coach serían un enemigo de la productividad de la reunión. Entonces, por definición, la reunión, si tiene un team coach presente, tiene que durar más de lo que duraría. Entonces, en ese sentido, creo que 4 horas es un buen mínimo. Puede ser que cada una de las sesiones de team coaching dure un día completo. ¿Por qué no? Depende de la necesidad. Los intervalos, esto también es bien interesante. En coaching individual, los intervalos tienden a ser, digamos, mínimo 1 semana, 15 días, promedio. Ahora, depende si es coaching de desempeño o coaching de desarrollo. Pero en team coaching los intervalos son mayores porque los procesos de equipo son más lentos. Entonces, como los procesos de equipo son más lentos, entonces no es que me veo con un equipo y me vuelvo a ver con el equipo a los 8 días. Hay que dar espacio, hay que dar tiempo para que pasen las cosas. Por ende, el proceso completo también también dura bastante más. O sea, un proceso de team coaching nunca dura menos de 3, 4 meses. Puede durar 6 meses, puede durar 1 año inclusive. Porque acuérdense que estamos ayudándole al equipo a desarrollar competencias, ¿sí? Y otro elemento muy importante es lo que llamamos las reuniones extrasesión. Hay algo muy importante en este tipo de procesos que es armar lo que se llama el equipo de codiseño, ¿sí? Y el equipo de codiseño son aquellas personas con quienes tú te reúnes para validar cómo va el proceso, para escuchar miradas diferentes de cómo va el proceso. ¿Sí? Es lo que llamamos el equipo de codiseño. Y eso es tiempo dedicado. Bueno, yo creo que en cualquier proceso con un cliente necesitas dedicarle ciertas horas fuera de las horas propias con el cliente directo. Entonces, eso también es importante para tenerlo en cuenta. Ya en un proceso como tal, antes de iniciar lo que decíamos, conocer claramente expectativas de los clientes, ya lo comentamos, conocer información clave sobre el equipo, ¿sí? Antigüedad de sus miembros, etcétera. Por ejemplo, si el equipo está o no en un momento exitoso, porque puede ser que te estén llamando para un problema interno del equipo, pero el equipo está en un momento de mucho éxito en términos de resultados. O puede ser que te estén llamando para un equipo cuya crisis son los resultados. Clarificar qué es y qué no está en coaching, lo comentamos, definir límites de las reuniones, definir cómo se va a evaluar el proceso, esto es importantísimo, clarificar actividades clave, el diseño de lo que haces como team coach en una sesión, a veces es bueno comentarlo con el líder del equipo, etcétera, para que no le sorprenda y no haya una resistencia en el momento en que diseñas cierto tipo de conversaciones. El contrato previo con el líder del equipo, ya lo comentamos, y definir cómo se va a evaluar el proceso. Con qué indicadores se va a evaluar el proceso, es también bien importante. Normalmente, ¿qué se hace en una primera sesión de un proceso de team coaching? En una primera sesión, bueno, pues clarificar el rol. La clarificación del rol tiene que ver con expectativas. ¿Qué pueden esperar de ti y qué no? Y esto es muy importante hacerlo porque si no el equipo te va a, lo voy a decir coloquialmente, a jalar hacia roles conocidos. De consultor, de instructor, de asesor, etcétera, porque son los roles que conoce. Encuadrar el proceso, que quede muy claro el equipo por qué está ahí, para qué está ahí, qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Definir obviamente el objetivo de las sesiones, la agenda. Preguntar expectativas individuales, porque muchas veces tú tienes clara la expectativa del líder y tienes claro lo que recursos humanos espera del proceso, etcétera. Pero ¿qué espera cada miembro del equipo? Definir reglas del juego, que el mismo equipo defina reglas del juego, explicar cada actividad que vas a hacer. De todo lo que suceda, extraer aprendizajes, por ese principio de que detrás de toda experiencia hay un aprendizaje. Definir pasos a seguir al terminar la reunión. O sea, ¿qué va a hacer el equipo después de la sesión? ¿Qué va a hacer el líder después de la sesión? ¿Y qué va a hacer el coach después de la sesión? ¿Y qué no va a hacer el coach después de la sesión? O sea, ¿qué cosas no le corresponden al coach hacer? Obviamente, definir fechas siguientes del proceso, ¿sí? A veces se trabajan equipos de proyectos, subproyectos, etcétera, etcétera. Ya sería como meterme en demasiado detalle. En las sesiones complementarias, bueno, siempre hay una agenda previa. Puede que haya un pre-work.
Muy importante revisar con el equipo las reglas del juego que se definieron, si están funcionando. O sea, hay que ajustarlas porque eso también genera reflexión y autoaprendizaje en el equipo. Revisar el proceso desde la sesión anterior, como en una sesión de coaching individual. ¿Cómo te fue desde la última vez que nos vimos? ¿Qué hiciste? ¿Qué lograste? ¿Qué aprendiste? ¿De qué te has dado cuenta? ¿Qué te funcionó? ¿Qué no te funcionó? Etcétera, etcétera. En ese sentido es un poquito, va en la misma línea. Revisión de avances del equipo, este tema de codiseñar las actividades con el equipo de codiseño. Curiosamente, es muy común en procesos de team coaching que la persona de gestión humana esté presente en las sesiones, desde su rol de gestión humana. Ahora, ¿cómo se cierra un proceso de team coaching? Bueno, un proceso de team coaching se cierra, por un lado, revisando logros y presentándole los logros a quien se los haya que presentar, extrayendo aprendizajes en los diferentes niveles, o sea, aprendizaje del equipo, de las competencias que desarrolló, de cada uno de los miembros del equipo, etcétera, etcétera. Se busca como apropiar al equipo de los aprendizajes e inclusive de que el equipo se quede con algunas herramientas y las pueda aplicar ya en sus reuniones cotidianas y presencia del team coach. Revisar incidentes críticos, esta es una metodología muy interesante en donde es como revisar la película completa en sus escenas más significativas, porque todos vivieron la misma película, todos vivieron el mismo proceso. Y hay mecanismos para hacer esto. Y generar conversaciones pendientes, cosas, como dicen por ahí, sapos atorados que se han quedado por el camino entre los miembros del equipo y que el team coach considera que es necesario que salgan y se hablen. Este principio del iceberg que comentábamos hace rato, no solo es para entender cómo ver al equipo, también un poco hay que entender que mucho del objetivo del team coach es que lo que está debajo del agua salga y se concientice y se confronte y se trabaje y se resuelva y se mejore. Y bueno, obviamente retroalimentación sobre el proceso que también le sirve al coach. Más o menos ese sería como el esquema general de un proceso completo de team coaching. Incluye más elementos, pero creo que esto nos da como un buen big map, ¿no? de lo que es un proceso de team coaching. Errores que no hay que cometer. No hacer equipo con el líder, porque por definición el líder del equipo o es tu aliado o es tu antagonista, no hay término medio. No explicar tu rol porque te van a llevar a roles más conocidos y más cómodos para el equipo. No clarificar cómo se va a evaluar el proceso, y ese es un reto que tenemos todos los coaches, cómo le demostramos a la organización de que sí hubo un retorno de inversión al mismo proceso. Otro de los grandes pecados del team coach sería ser el protagonista del proceso, porque a diferencia de un curso, de una conferencia, el protagonista no eres tú, el protagonista es el equipo. ¿Sí? Y por eso el ser team coach también implica trabajar ciertas competencias personales contrarias a ese protagonismo propio de otros roles. Ser demasiado directivo en el proceso, porque para eso está el líder del equipo. Ser inflexible en el proceso. Lo mismo sucede en coaching individual, o sea, yo en una sesión de coaching individual no llevo 25 preguntas preparadas y sigo un guión. Un buen coach nunca sabe cuál va a ser su siguiente pregunta, lo sabe después de la última respuesta del cliente. Centrarse solo en el aprendizaje, o sea, generar procesos muy reflexivos, pero no relacionados y no encadenados con obtención de resultados. No comunicarse en los intervalos, un poco como soltar al equipo y bueno, nos vemos dentro de un mes y ni se entera uno de qué pasó en ese mes. Y dejar muy abierto el proceso. O sea, estos procesos hay que cerrarlos y hay que hacer un buen cierre, no solo desde el punto de vista ritual, sino desde el punto de vista de que el equipo se quede bien apropiado para... O sea, un buen coach es el que hace un buen proceso de tal manera que ya no lo necesite. Entonces a eso me refiero con no dejar abierto el proceso. Y por último, pues obviamente lo que sería un tremendo pecado de un buen coach, que es parcializarse, o sea, emitir juicios, comentarios, digamos, comentarios subjetivos, ponerse de parte de unos en vez de otros, etcétera, etcétera, porque ese no es su rol desde ningún punto de vista. Digamos que este sería más como el resumen de lo que no hay que hacer. Ya para ir cerrando, creo que hay que reflexionar un poquito más sobre lo que significan los equipos y la dimensión y el impacto que puede tener el hacer una buena intervención en un equipo ineficiente, un equipo
de un área importante para la organización o de un nivel importante para la organización, es muy caro para una organización tener equipos ineficientes y es tremendamente capitalizable la inversión de lograr la eficiencia de los equipos. Y si extrapolamos un poquito el tema a un nivel más social, si se quiere, o un nivel más macro, creo que todas las grandes proezas del ser humano han sido hechas por equipos. O sea, llegamos a la Luna por un equipo de personas que lograron poner un astronauta en la Luna. No fue el astronauta el que llegó a la Luna. Todo lo que hemos hecho ha sido en equipos. ¿Sí? Hay una frase que dice, el heroísmo es la última de las opciones, no la primera. Hacer las cosas solo y morir por la causa es cuando ya no queda ninguna otra opción. El saber trabajar en equipo, la importancia que tiene, la relevancia que tiene y el impacto que tiene a nivel macro, y ya voy más allá a nivel organizacional, es lo que definitivamente nos puede sacar adelante como áreas de una empresa, como sociedad y me atrevería a decir que como humanidad. Pues el objetivo de esta charla no era que se quedaran con grandes respuestas, sino que las preguntas que se lleven les ayuden mucho más que las que traían. Los invito a profundizar en el tema. Está nuestro libro, para quienes quieran profundizar. Están nuestras certificaciones de Team Coaching. Este año va a haber en Argentina, va a haber en México, va a haber en varios países, va a haber en Miami también. Estamos a su disposición en ese sentido. Y bueno, me gustaría pues cerrar la charla con una nueva y última ronda de preguntas. Perfecto, Ricardo, muchas gracias por esta hora de aprendizaje. Vamos entonces a iniciar la última jornada de preguntas. Hay unas que nos quedaron de medio tiempo, vamos a sacarlo ahorita. Fabián Ramos nos dice, ¿qué herramientas son útiles para el team coaching? Wow. A ver, Fabián, gracias por tu pregunta, me parece muy amplia. Yo te diría muchas, y más bien hablemos de objetivos de las herramientas, que lo comenté en algún momento. Herramientas para generar aprendizaje en el equipo, o sea, generar concientización de aquello que el equipo tiene que hacer diferente. Herramientas para generar creatividad en el equipo, nuevas maneras de resolver las cosas. Herramientas para ayudarle al equipo a ser mucho más eficiente en su comunicación interna y externa. Herramientas para manejar conflictos en el equipo y manejar conflictos de manera productiva. Creo que serían los principales objetivos de esas herramientas. Bueno, herramientas hay muchas, pero creo que serían como los 4 grandes objetivos. De acuerdo. La siguiente pregunta. ¿Cómo podemos hacer team coaching para subir el entusiasmo, la motivación, la cooperatividad y el trabajo en equipo? Es muy interesante la pregunta. Yo diría que el entusiasmo, la cooperación y el trabajo en equipo no pueden ser objetivos. Y creo que ese es otro de los grandes errores que hemos cometido las organizaciones y las áreas de gestión humana cuando contratamos personas a que le ayuden a los equipos. Como el equipo está desmotivado, les traemos un conferencista motivacional. Pero esa motivación dura hasta que el conferencista motivacional se va. En el medio de los conferencistas lo llamamos el efecto champaña. Dura lo que dura el efecto de una champaña. Entonces, yo creo que sí hay que buscar el entusiasmo en el equipo, indudablemente, pero no puede ser un entusiasmo forzado, no puede ser un entusiasmo generado por estímulos externos y además por estímulos, digamos, que hoy están y mañana no están. Lo que hay que generar es un entusiasmo que de pronto no va a ser tan, ¿cómo diría? Tan exacerbado, pero termina siendo mucho más sano y mucho más natural, que es esa sensación de estoy aprendiendo, estoy aportando a otros y estoy recibiendo lo que merezco recibir por los logros que estoy obteniendo. Y creo que ese es el entusiasmo que hay que generar. Creo que se ha abusado demasiado de entusiasmar a un equipo, motivar a un equipo, ¿sí? Y déjenme contar una pequeña anécdota. Me pasó una vez en Guatemala que me invitan a una convención y me dice el organizador, me dice,
por favor, en la conferencia, dile a las personas que esta es la mejor empresa del mundo. Lo primero que le quise decir, y la verdad por respeto no le dije, fue, mira, contrataste fue un conferencista y no un actor, no me des el libreto. ¿Sí? O sea, está bien que haya objetivos de la conferencia, pero no me des un libreto porque soy conferencista, no soy actor. Pero bueno, la verdad, para ser sincero, eso no se lo dije. Lo que sí le dije fue, mira, yo no puedo decirle a tu gente que esta es la mejor empresa del mundo para trabajar. Porque si yo les digo eso, me van a preguntar, ¿y entonces por qué tú no trabajas acá? Y pues no sabría qué responderles. Entonces creo que si alguien tiene que decirles que esta es la mejor empresa del mundo para trabajar, debe ser tú, que eres el director de gestión humana, y no yo, que soy el conferencista externo. Y te recomiendo algo, ni siquiera les digas que esta es la mejor empresa del mundo para trabajar. Mejor, genera un escenario de trabajo donde ellos concluyan que esa es la mejor empresa del mundo para trabajar. Ese sería un poco mi comentario a tu pregunta. Entiendo el espíritu de tu pregunta, pero creo que el objetivo de estos procesos no es entusiasmar un equipo. Más bien el entusiasmo sería la consecuencia de que el equipo se dé cuenta cómo va creciendo y cómo va obteniendo mejores resultados. Bien. La siguiente pregunta de José Ventura la va a unir con otra que de Laura Yad. Dice que a partir de cuántas personas se puede hacer un proceso de team coaching y cuántas sesiones le recomiendas en general. Ok, bueno, muchas gracias, José. A ver, teóricamente se dice que para que un equipo sea equipo mínimo deben ser 3. ¿Sí? Por eso no confundamos procesos de team coaching con terapia de pareja. Pero bueno, más bien yo hablaría de máximos. En realidad son pocas las personas, porque es que tú trabajas es con el equipo de personas que son parte del problema, pero que a su vez son parte de la solución. Me explico. De pronto hay un problema en el área comercial, pero tú trabajas con el gerente de ventas y con sus 5 ejecutivos gerentes de zona. No tienes que trabajar con el 100% de los vendedores. En un proceso de capacitación, ¿cómo decides con quién trabajas? En el aula tienen que estar todos aquellos que les convenga aprender lo que yo voy a enseñar. En un proceso de team coaching no es así. En el aula solo están aquellas personas que son parte del problema, pero que a su vez son un aporte sustancial a la solución. Entonces, normalmente son equipos pequeños. ¿Sí? No es muy común en un proceso de team coaching trabajar con 20, 30, 40, 50 personas. Porque los equipos normalmente se componen de pocas personas. Bien. Otra. Cuando el líder del equipo, después del team coach, pide retroalimentación sobre lo que observó en su equipo y pide una retroalimentación particular de alguno de sus líderes, ¿qué hace? ¿Se la das? Gracias por la pregunta. Jimena Sainz. Te diría que, acuérdate que en estos procesos hay un equipo de codiseño, que es con las personas que nos reunimos entre sesión y sesión, que normalmente el ideal es que ahí esté el líder del equipo y que esté alguien de gestión humana, como va a tener esa triple mirada. Y en esas sesiones de codiseño, parte de lo que se hace es hablar de conductas individuales que se observaron en las sesiones y cómo, en cierto sentido, apoyar a esas personas. Entonces, es raro que al final te pregunten qué opinas sobre miembros del equipo cuando eso fue un tema que se fue trabajando. O sea, el ideal es irlo trabajando y no esperarse hasta el final. Si te lo preguntan al final, yo te recomendaría tener mucho cuidado con algo. Hay un principio que dice, o coacheo o evalúo. O sea, o coacheo tu equipo o le hago una evaluación a tu equipo. Pero no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Por lo que comentábamos anteriormente, si el equipo se siente evaluado por mí, empieza a portarse bien y yo no necesito que se porte bien. Yo necesito es que sean sinceros para poderles ayudar. Entonces, no es un proceso evaluativo. Entonces, teóricamente, no deberían ponerse a evaluar al equipo. Sí es muy común que de buena fe te pregunten, bueno, ¿y cómo viste a Juan en la sesión? ¿Y qué opinas de lo que pasó entre María y Carlos? Eso sí es muy común que te lo pregunte. Yo lo que hago es que sí opino, cumpliendo todas las reglas de una buena retro, o sea, solo hago comentarios de patrones que observé, comportamientos que observé, etcétera. Sin, a veces sí es necesario personalizarlo el comentario, pero digamos muy objetivos. Y por otro lado, nunca los hago por escrito. Esa es una excelente recomendación. Porque los reportes que tú pasas por escrito, nunca sabes quién más los va a leer ni qué va a hacer con lo que escribió. Entonces, en este tipo de procesos, es mejor que las personas que van a evaluar el proceso sean parte del proceso.
por eso es muy común que la persona de gestión humana también esté en las sesiones. Entonces, y normalmente son los que piden este tipo de reportes. Entonces, como estuvieron en el proceso, pues ¿para qué piden un reporte? De acuerdo. Bien, Ana Riera nos está pidiendo las fechas, al igual que Yakira Flores de México y Julio González de Argentina. Las voy a leer rápido, sin embargo pueden Claro que sí. consultarlas en detalle en hcnworld.com. Ahí está nuestro calendario anual y van a poder ver todas las certificaciones, no solo en coaching, en team coaching, sino también en coaching, en mentoring y también otras tecnologías de desarrollo humano. Les indico, ahorita en febrero vamos a tener certificación internacional en team coaching en Monterrey, México, inicia el 22. Y el contacto es robleanaya@rutashaciaelexito.com. Seguidamente en marzo vamos a tener también en Ciudad de México otra certificación, el 1 de marzo, y el contacto es certificaciones@sgtalentconsulting.com. La siguiente certificación, el 8 de marzo, va a ser en Puebla, en México, y el correo de contacto es comunicación@virtual5.com.mx. Seguidamente acá en Chile vamos a iniciar otra certificación en Team Coaching y el contacto es contacto@academiaimpact.cl. Y en Argentina también en agosto vamos a iniciar una certificación el 6 de agosto y el contacto es hcn.arg@desarrollocreativo.com.ar. Y finalmente vamos a estar en Miami el 8 de julio con el grupo Meta. El contacto es contacto@equipometas.com. De igual forma visiten hcnworld.com y ahí están los detalles y todos los contactos por si los leímos rápido. Vamos a seguir la siguiente pregunta. De José Enrique Martínez. Menciona que hay dos tipos de darse cuenta. Se podría decir que en el team coaching el colaborador cambiará en el nivel profundo las creencias o forma de hacer las cosas a nivel personal o a nivel laboral. Ok, a ver, hay diferentes niveles del darse cuenta. Yo diría que hay tres principales. El primero es acción-resultado, o sea, yo actúo de cierta manera y depende de los resultados que obtengo, corrijo. Ese es como el nivel más superficial, muy válido, pero es como que prueba y error, ¿sí? Revisión de acciones para mejorar resultados. Un nivel un poquito más de fondo y en donde es bueno tener una ayuda es desde dónde yo decidí que hacer esa acción de esa manera para obtener ese resultado. Dicho de otra manera, qué paradigmas, qué creencias, la palabra que quieras usar, influyeron en que yo decidiera esas acciones de esa manera, esa estrategia. Ahí ya entra el coaching, porque es muy difícil que yo mismo me dé cuenta, ¿sí? O sea, muchas veces los seres humanos vemos borroso, pero no somos conscientes que tenemos unas gafas, unos anteojos puestos, ¿sí? Entonces a veces es bueno que alguien de afuera nos ayude a quitarnos las gafas y observar las gafas y pulirlas un poquitín para que se vea mejor. Y el tercer nivel ya tiene que ver, y aquí entraríamos en un terreno ya mucho más profundo, en donde no sé hasta dónde es conveniente que el coaching se meta directamente, pero sí termina influyendo. Y es que cuando una persona empieza a cambiar sus paradigmas y sus creencias limitantes, pues la persona en sí misma empieza a cambiar su identidad, ¿sí? En otros enfoques dicen el ser de la persona. Pero mi recomendación en procesos de coaching, tanto a nivel individual como a nivel equipos, es no te metas directo a ese tercer nivel, porque vas a terminar jugándole al pseudo psicólogo, pseudo guru, pseudo de todo. ¿Por qué? Porque ese tercer nivel implica otro tipo de herramientas que ya salen del campo del coaching. Creo que el campo del coaching está en el segundo nivel y lo bonito de esto es que al trabajar en el segundo nivel impactamos en el primer nivel e impactamos también en el tercer nivel. De acuerdo. Sigamos. Gilbert Albert, vamos a tener un enlace para volver a ver el webinar. Te comento, esa la contesto yo. El día de mañana los invito a suscribirse a nuestra página, en nuestro canal de YouTube en Facebook, es HCN World. Ahí no solamente van a encontrar esta conferencia a partir de mañana, sino también ya actualmente están cargadas más de 50 conferencias que hemos dictado a nivel virtual durante los últimos 5 años. Así que los invito a suscribirse y a formar parte de esta comunidad.
Fabián Ramos nos dice, ¿cuáles consideras que son las competencias claves de un equipo de alto desempeño? De un equipo de alto desempeño. Bueno, hay diferentes versiones. Te invitaría a leer John Whitmore, el creador del Grow. Tiene un libro muy interesante que se llama Coaching. Bueno, también le llaman Coaching para el Desempeño. Y ahí tiene un capítulo sobre Team Coaching. Es un solo capítulo del libro. Y él habla de 10 competencias, ¿sí? Sinceramente, en este momento no me acuerdo de las 10, pero algunas que me han llamado la atención. Por ejemplo, habla de sentido del humor. Dice que un equipo debe tener sentido del humor, un equipo de alto desempeño debe tener sentido del humor. Y yo asocio mucho el sentido del humor con la mentalidad creativa, ¿sí? Que un equipo tiene que tener flexibilidad, etcétera. Te invito a leer ese capítulo del libro de Coaching de John Whitmore, un capítulo de coaching grupal, y ahí están las 10 competencias, y si no, con todo gusto, vía Olvin, les hago llegar un pequeño documento al respecto. Pero les estoy hablando de las no tradicionales, las que a mí personalmente me llaman la atención. De acuerdo. Raquel Pajiza nos pregunta, ¿un taller de trabajo en equipo o de reuniones efectivas, por ejemplo, podría ser complemento para un proceso de team coaching? Yo pensaría que sí. ¿En qué sentido? Bueno, un taller de team coaching obviamente genera reflexión en el equipo. Y esa reflexión puede ser acompañada con un proceso de team coaching. Lo mismo una experiencia outdoor, ¿sí? Entonces, el equipo puede tener otro tipo de intervenciones también necesarias, o para aprender cosas que sí son aprendibles en un aula, cuidado, ¿sí? Porque hay muchas cosas, ¿sí? Que sí son aprendibles en aula, y pues para eso existe el aula y está muy bien, ¿sí? Entonces sí, claro que pueden complementarse con procesos de team coaching, indudablemente. Lo que hay que entender es que el proceso de team coaching es un proceso de acompañamiento en el al equipo en su realidad. O sea, dicho de otra manera, aunque está el team coach presente, el equipo está conversando sobre sus temas, sus estrategias, sus retos, lo que está logrando, lo que no está logrando, etcétera. Bien. Gilbert Auber nos pregunta que si puedes repetir lo que significa ARL. Sí, es una metodología que son siglas en inglés, quiere decir acción, reflexión y aprendizaje. Perfecto. Luis Alonso te manda salud y dice excelente información. Ricardo, felicitaciones. Muchas gracias, Luisa. Luisa Wendy, es nuestra business partner organizadora de las certificaciones en Ciudad de México. así es, así es. Wendy Ortiz nos dice, gracias Ricardo, me interesa tu libro y la certificación en México. Si le podemos mandar la información, ahí nos deja su correo, con gusto al finalizar la conferencia la mandamos. Y el libro lo pueden adquirir también por Amazon, ¿cierto? Sí, el libro está en versión física y en versión virtual, ya es a gusto del consumidor. Sí. Gilbert nos dice, así como hay un modelo para coaching individual como el Grow, veo que no hay exactamente un modelo para team coaching. ¿Es así? Sí hay un modelo, en términos, por ejemplo, de etapas del proceso, se llama Power Planning. No lo comenté mucho en la conferencia, pero te comento, por ejemplo, cuáles son las primeras etapas del Power Planning, que es un modelo para ayudarle a los equipos cuando están enfrentando problemas complejos. Por ejemplo, hay una etapa que se llama la pregunta correcta, que es revisar con el equipo qué preguntas se está haciendo sobre el problema, porque las preguntas reflejan los paradigmas que el equipo tiene con el problema. Hay otra etapa que se llama lecciones del pasado, que tiene mucho que ver con este problema, a qué problemas se parece, a otros problemas que el equipo haya enfrentado. Hay otra etapa que se llama supuestos, qué cosas estamos presuponiendo y dando por supuestas, pero no están validadas acerca del problema o acerca de nosotros como equipo frente al problema. Te comenté las 3 primeras etapas, pero son 8 etapas. Ese es el modelo principal desde el cual se trabaja cuando le ayudas a un equipo a desarrollarse, porque a la par que ayudas a un equipo a desarrollar competencias de alto desempeño, también le estás ayudando a resolver retos que está enfrentando. Entonces se llama Power Planning. En el libro hay todo un capítulo sobre eso. De acuerdo. Bien. Yakira Flores nos pide nuevamente el contacto de la certificación en México. Te lo dicto, certificaciones@sgtalentconsulting.com. De igual forma visita hcnworld.com y ahí están todas las fechas de este año.
Gilbert nos dice, ¿en una reunión de team coaching hay confidencialidad? Sí, totalmente, es el mismo principio, lo que se habla en la reunión queda en la reunión. Y otra cosa bien interesante, en una sesión de team coaching no hay observadores. Aunque llegue el presidente de la compañía, no hay observadores, porque el observador del sistema afecta al sistema. Bien. Eugenio Esbroco nos dice, gracias, excelente ponencia. Armando Alvarado nos dice, ¿se aplica igualmente a los equipos deportivos? Sí, inclusive hay una especialidad que se llama coaching deportivo. Lo que pasa es que con los equipos deportivos hay que tener muy en cuenta, y yo sí diría que si te vas a dedicar o te estás dedicando a equipos deportivos, sí te metas a la par Nosotros hemos tenido muchos alumnos que vienen del mundo del deporte. Te doy un ejemplo, en la última certificación en México tuvimos de alumno a el entrenador de la selección de rugby de México. Entonces sí, definitivamente hay una relación. Lo único es que si quieres hacer coaching deportivo, individual o de equipos, a la par tienes que meterte a estudiar psicología deportiva. O sea, entender muy bien la psicología del deportista, porque es un perfil muy, muy específico. Pero sí, definitivamente ayuda. De acuerdo. Gilbert Auber nos dice, muchísimas gracias, excelente presentación. Y el último comentario de Cristian Bravo, nuestro business partner de Argentina, te dice, Ricardo, excelente conferencia, te esperamos en Argentina. Muchas gracias, Cristian. Pues encantado de estar por allá. Y bueno, este año tenemos certificaciones, como comentó Olvin, en varios países. Quiero comentar algo. Esta certificación de Team Coaching lleva 52 generaciones y la hemos dado en 12 países de Latinoamérica. O sea, es un programa muy robusto y son herramientas que cada vez las organizaciones están solicitando más. El que se trabaje no solo con los ejecutivos en lo individual, sino con los equipos en lo colectivo. Pues muchísimas gracias a todos por su asistencia. Deseamos que todos estos conceptos les hayan ayudado a entender mejor este mundo del team coaching y bueno, pues invitadísimos a seguir en contacto, ya sea vía el libro, mail, tenemos sus datos, los vamos a estar escribiendo y bueno, quienes quieran acompañarnos ya en la formación, pues encantados. Bien, gracias a ti, Ricardo, una vez más por compartir e iniciar este año con los webinars mensuales de HCN. Para mí ha sido un grato compartir contigo esta noche y también con todos los de la audiencia en esta jornada. Pues muchísimas gracias a todos, muchas gracias, Olvin. Muy buenas noches. Gracias. Y a las personas que siguen escribiendo, porque hay preguntas, les voy a pedir que las escriban a info@hcnworld.com. Se las hago llegar a Ricardo si tienen cualquier duda o consulta referente a la conferencia. También los invito a seguir las redes de HCN World como @HCN World en Facebook, Twitter e Instagram y visitar la página web hcnworld.com y contactar a su business partner para que encuentren todos los entrenamientos y certificaciones que este año tenemos para ustedes. Así que muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches.